Entonces, podríamos decir que hay una cantidad enorme de significado que no se queda simplemente en el milagro, que curó a un ciego, que curó a un leproso. No, aquí el signo representa muchísimas cosas y ante todo son las bodas del Mesías, del prometido desde el Antiguo Testamento, que ya está presente y es el novio que viene a establecer las bodas nuevas con su pueblo, la alianza. Acuérdense que la boda es alianza, es convenio. Entonces son esos convenios que se vienen a renovar. Ahora lo viene a hacer Jesús en persona con su pueblo. Y esa misma imagen va a estar en el Apocalipsis. Entonces, aquí, Víctor, no sé si me he extendido mucho en la explicación, pero para que usted vea que el signo tiene muchísimos significados mesiánicos, porque para entender que Jesús es el Mesías, el anunciado, el, el anunciado desde Génesis, desde todo el Antiguo Testamento, y ahora ahí hay un signo que da a entender, que manifiesta que Jesús es el Mesías, porque viene a establecer su boda, su alianza con su pueblo. Entonces, así es como inaugura el Evangelio de Juan, las manifestaciones de Cristo. Y acuérdense que cuando hablamos de eso, dijimos que por eso la liturgia es tan sabia cuando nos presenta las tres manifestaciones terminada la Navidad. ¿Cuáles son esas? Bueno, los magos, según Mateo, los Reyes Magos, según Mateo, ¿verdad? Luego viene el bautismo El de Jesús, bautismo. el bautismo de Jesús que se va a desarrollar de acuerdo al ciclo que se esté leyendo en el año, ¿verdad? Y luego tenemos las bodas de Caná. Esas son las tres manifestaciones, los tres signos que nos definen o que nos dicen quién es Jesús de Nazaret. Entonces, ya ven ustedes que los magos de Oriente pues llegan y le dan un culto de honor, de realeza. Vemos que en el bautismo hay una identidad, el padre que dice, es mi hijo amado, y aquí en las bodas de Caná son las bodas de Jesús con su pueblo, con nosotros pues, no solamente con el pueblo de Israel, sino con la nueva comunidad, porque ahí es donde ustedes tienen que entrar con la semana inaugural y con el prólogo. Estamos hablando de nosotros, no solo estamos hablando del pueblo judío, nosotros somos la nueva humanidad, la nueva comunidad. Entonces, ese es todo el significado que van desarrollando los signos. No sé, Víctor, si me di a entender. Sí, sí, excelente. Creo que a todos nos ayudó. Bueno, en lo personal era esto porque yo no hacía bien esa separación y como usted decía, entre milagro y signo hay una diferencia y es la que constata el Evangelio de San Juan, por eso va más a profundidad, no simplemente con lo que se muestra ya, sino que invita a profundizar más acerca de lo que está sucediendo, lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo desde ya. Sí, y sobre todo va diciendo quién es Jesús. Por eso, cuando vayamos más adelante en las catequesis, Jesús va a preguntar al final de cada signo, ¿crees tú esto? Y entonces la persona tendrá que, por ejemplo, cuando cura al ciego en el capítulo 9, ¿verdad? De Juan. Entonces, acuérdense que se hace un gran problema, era ciego de nacimiento, pues después, ahora mira, entonces se da un problema porque los fariseos y los sacerdotes dicen no es él, luego él dice que si él es, que nació ciego, vamos a preguntarle a los papás, bueno, se da todo ese proceso. Y en el primer momento, esta persona que recuperó la vista, pues no había visto a Jesús bien, ¿verdad? Porque le curó la vista y luego Jesús ya no estaba. Entonces, cuando le preguntan quién fue, quién lo hizo y todo, pues él no sabe decir exactamente y vamos viendo un proceso progresivo de las respuestas que va dando el ciego que se curó. Primero dice, bueno,
no sé, era un hombre, era alguien que vino, que me dijo, vaya a la piscina. Bueno, luego después, bueno, tal vez era un profeta, y hay problemas con los sacerdotes y el Sanedrín, diciendo, ¿cómo va a ser un profeta? Tú no nos puedes decir, bueno, y ahí se da toda una discusión. Luego avanza más y él va subiendo en su fe. O sea, no se quedó solo en la recuperación de la vista, sino que el signo va desarrollándose y prolongándose hasta que al final se encuentra con Jesús. Y Jesús le pregunta, bueno, ¿y quién, quién es él? Dice, para creerle. Pues soy yo, ¿crees en mí? Y entonces dice, se postra y le adora. Ahí está. El signo lleva todo un proceso hasta verdadera, como esto se los he repetido muchas veces, como dice el Señor mío Jesucristo, por ser tú quien eres, no por lo que das ni por lo que haces, por ser quien eres. Entonces, ese es el tema del signo, y lo van a encontrar cuando resucita Lázaro, el diálogo con Marta. Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú eso? Sí, yo creo que van a resucitar. No, no te estoy hablando de que vamos a resucitar todo. Yo soy la resurrección. ¿Crees eso? Y hay como un énfasis en qué es exactamente lo que hay que creer de Jesús. Y entonces, eso es en los signos. En cambio, ustedes ven el milagro en los sinópticos, anda y no peques más. Anda, convierte, cambia de vida. Está como más sintetizado de la perspectiva. Entonces, algo así, pues ustedes profundizarán, pero más o menos esa es la idea. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Gracias, Betsaida. Sí. Bueno, entonces, eh, esto era lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, eh, que Jesús acepta esa fe inicial de la gente, pero él sabía que la fe brotada únicamente porque se vio algo es inconsistente y por eso no podía confiar en ellos. A ese sentido es que dice que conocía a todos. El evangelista subraya nuevamente el conocimiento sobrenatural carismático de Jesús. Es decir, cuando nosotros vemos este tipo de referencia, aunque fíjense que esto es muy de mucho cuidado y hay que entenderlo. Y ahí que no solo el Espíritu Santo, como diría el padre Esvin, sino también el padre Alfredo, si está ahí, y el padre Esvin, si está también, colaborar con esto. ¿Por qué? Porque acuérdense, otra vez en el Señor mío Jesucristo, y acuérdense que lo que estamos viendo desde el prólogo es que Jesús existía desde siempre con Dios, por lo tanto es Dios, ¿verdad? Eso está en los 3 primeros versículos del prólogo. Pero los sinópticos nos hablan, porque hablamos de dos cristologías, la ascendente, que es esta, que es la de los sinópticos, asciende, ¿verdad? Entonces Jesús es humano y luego pues asciende a Dios. Y luego aquí en Juan es divino y desciende y se hace hombre. Bueno, las dos cristologías se complementan. Entonces, cuando habla aquí que Jesús tiene un conocimiento sobrenatural, carismático, tiene un don, tiene un carisma, tiene al Espíritu. Acuérdense que en el bautismo Jesús recibe el Espíritu del Padre, ¿verdad? Entonces, desde esta manera, Jesús conoce los pensamientos, ve la profundidad de la persona, penetra en el interior de los individuos con su mirada, pero su mirada no es una mirada inquisidora de juicio y de condena, sino que es una mirada siempre compasiva y misericordiosa. Entonces, fíjese que aquí en el Salmo, bueno, este es Primera Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios no ve como el hombre ve a los ojos, pero Yahvé mira al corazón. O sea, en otra parte va a decir, no ve las apariencias, ve, conoce. De hecho,
cuando nosotros estamos, y estamos, pues nosotros en muchos momentos estamos frente a Dios, ¿verdad? Estamos en el sagrario, estamos frente, estamos en la Eucaristía, estamos en Él. Entonces, en esos momentos, nosotros no podemos presumir delante de Dios absolutamente nada, porque Él conoce todo, ¿verdad? Entonces, esa observación la hace el comentario, es una reflexión del evangelista y se comprende mejor si se refiere a los judíos. ¿Por qué? Porque la incredulidad en ellos parece innata, o sea, pero también es lógica, porque, pues acuérdense que tienen un monoteísmo, son monoteístas, pues totalmente, ese es el tema, que no pueden, pues ellos imaginar a Yahvé caminando entre ellos y juntándose con la gente pues marginada. No, no puede entrar hasta el día de hoy. Esa idea está fuera. Ellos no son cristianos, pues ellos no siguen a Cristo hasta el día de hoy. Entonces, la incredulidad de ellos, el no aceptar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, pues eso es hasta el día de hoy. Entonces, aquí el primer candidato a la fe será un jefe judío, y este es Nicodemo. Fíjense que esto es sumamente importante porque Nicodemo es el único fariseo, el único. Y que fíjense que ni en los sinópticos ni en el Evangelio de Juan aparece, sino hasta el final, aparecen más que todo en el juicio de Jesús. No aparece como seguidor, no aparece como discípulo, no solo en el juicio al final aparece como alguien que quiere que se le haga justicia a Jesús. Entonces, ustedes dirán si Nicodemo pues se convirtió o no se convirtió en todo el proceso histórico de Jesús o hasta el final cuando lo crucifican. Pero lo que sí dice el Evangelio es que este hombre, un hombre de entre los fariseos, o sea, pertenecía a los fariseos, se llamaba Nicodemo y era jefe de los judíos, o sea, formaba parte del Sanedrín. Entonces, aquí habla de que pertenecía al grupo de fariseos, era un jefe judío, esto es uno de los 71 miembros del Sanedrín. Era una persona sumamente importante. Y entonces vamos a entender por qué es que visita a Jesús de noche, ¿verdad? Pues no quiere que lo miren con él, no quiere, como dirían los jóvenes hoy, no quiere darse color con Jesús, ¿verdad? Miembro del Sanedrín, formado por saduceos, fíjense, los adversarios más fuertes de Jesús, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, también era estudioso de la escritura, escriba, y formaba parte de los ancianos aristócratas del Sanedrín. Además, era maestro de Israel. ¿Se dan cuenta ustedes? Era todo un personaje. Un noble judío, fariseo, jefe, maestro, escriba. Algunos han pensado que Nicodemo es solo un personaje simbólico, inventado por el evangelista, pero esta opinión no es aceptable. Nicodemo fue un personaje histórico, real. ¿Y dónde podemos notar eso? Pues aquí, donde yo les decía, al final, en los capítulos finales del Evangelio de Juan. Porque desde un principio Jesús quiso atraer hacia él no solo a los marginados, también él estuvo dialogando con fariseos, saduceos, que eran grupos religiosos de su época. No eran personajes malos, eran personajes religiosos, creían en Dios, tenían ideas que pensaban, consideraban que Jesús amenazaba cuando se juntaba con alguien o quería cambiarle la ley de Moisés y lo defendían como cuando nosotros tenemos alguna creencia y alguien nos dice que no es así, pues nos ponemos todos
a defenderlo con uñas y dientes, ¿verdad? Pues entonces igual, Jesús habla con todos ellos, pero ellos se sienten amenazados y se defienden de lo que Jesús está diciendo. Entonces también los notables de Israel, pues también Jesús habla con ellos. Y entre ellos está Natanael, Nicodemo y José de Arimatea. Esos son personajes que no aparecen como apóstoles. Obviamente, cuando vemos sus acciones al final, pues sí podemos entender que son discípulos, pero discípulos, acuérdense ustedes que el Evangelio no nos está contando la historia ni de Pedro, ni de Pablo, ni de nadie, no cuenta la historia, no es una novela, sino que es la buena noticia de Jesús y van entrando estos personajes que de alguna manera, pues en el tema de Nicodemo, que es todo un personaje para el pueblo judío, pues vemos que se inquieta, que quiere, que lo ha escuchado. De hecho, vemos tanto en los sinópticos como en el Evangelio de Juan, que llegan fariseos, saduceos a escucharlo, no porque les interese, sino porque quieren saber qué está diciendo para contradecirlo o para ponerle zancadilla en algunos casos, ¿verdad? Para ver cómo lo hacen caer. Entonces, después de la presentación de este personaje, el evangelista teje un diálogo. Hay un diálogo, pero interlocuciones son conversaciones. O sea, se van a dar cuenta ustedes de que van entrando distintas conversaciones en el diálogo. Un diálogo de 3 conversaciones o de 3 temas, ¿verdad? De las 3 respuestas de Jesús, la primera, que está en el versículo 3, es pequeña. La segunda es un poquito mayor, por lo tanto, pareciera que entra a ser ya un discurso pequeño. Y la tercera se transforma ya en un discurso mayor. ¿Por qué? Porque va del versículo 10 al 21. Entonces, eso ya lo vimos, ¿verdad? Que en la elaboración se va desarrollando dentro del diálogo. Fíjense que lo que dice aquí, hay un diálogo de 3 conversaciones, interlocuciones es eso, conversaciones entre Nicodemo y Jesús. De esas 3 respuestas que da Jesús, una es breve, otra es un poquito más larga, es un poquito mayor, no entra tampoco a gran discurso, pero pues ya se extiende más. Y la tercera sí ya es calificada como discurso. Entonces veamos. La primera conversación está en el versículo 2 y 3. Nicodemo vino de noche y le dijo, Rabí, o sea, lo trató de maestro, lo trató con respeto. Sabemos que has venido de parte de Dios. Es importante que este personaje, Nicodemo, fariseo, todo eso que ya vieron que es, reconoce a Jesús como venido de parte de Dios. O sea, reconoce sus signos. Fíjese que está la contraposición con la gente que lo ha visto y que cree en sus signos, pero pues cree solo por el signo. En cambio, ha avanzado un poco más. Lo va a buscar de noche, no va por curiosidad, lo trata con respeto como rabí, como maestro, y le dice que sabe que viene de parte de Dios como maestro. O sea, viene a enseñar, viene a dar ejemplo como maestro de parte de Dios. ¿Por qué? Y aquí entra la parte importante. Pues nadie puede hacer esos signos que tú haces si Dios no está con él. Fíjense que es muy diferente a lo que los sinópticos le dicen que él hace las cosas, los milagros o las curaciones en nombre de Belcebú, ¿verdad? Si ustedes recuerdan. Y entonces Jesús contesta, bueno, pues si así están las cosas, quiere decir que Satanás pues ya está derrotado, ¿verdad? Porque si él mismo está haciendo cosas buenas, pues es porque ya no existe nada malo en él. Entonces, aquí vemos que no, al contrario, los signos a este personaje
le demuestran quién es Jesús, que viene de parte de Dios, que viene como maestro a enseñar, porque sus signos así lo demuestran. Entonces se presenta de noche, pues algunos dirán que para la calma, pero otros dirán que es para que no lo vean con él, porque él es un estudioso de la ley. Es posible que Nicodemo venga de noche para gozar de la soledad, conversar más tranquilamente de cosas religiosas. Pero en el cuarto evangelio, tiniebla y noche, fíjese, estos son otros signos, lo que significa la tiniebla y la noche. Son además términos teológicos que se oponen a la verdadera luz y al día. Vamos a encontrar esta palabra tiniebla, noche, por ejemplo, en la cena, cuando Judas mete el pan en el vino, ¿verdad? Que Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Dice, lo toma a la carrera y sale. Era de noche. Solo dice así. Pero entonces nosotros ahorita estamos viendo qué significa la tiniebla, qué significa la noche. Es algo que se opone a la luz y al día. Y vamos a encontrar que Jesús va a hacer esa recriminación cuando lo capturan, ¿verdad? Durante el día he enseñado, pero nunca se acercaron a mí para ni a preguntarme ni nada. Pero así actúan los hijos de la tiniebla, ¿verdad? En la noche, para que no los miren. Entonces, vamos viendo, esos también son signos. Claro que no son signos de manifestación, pero son signos en el Evangelio, que nosotros debemos de captar cuando estamos leyendo el Evangelio. Desde esta perspectiva, lo que está hablando aquí el Evangelio de noche debe encerrar algo más profundo. Nicodemo se muestra abierto al mensaje de Jesús, ya que lo viene a buscar en la noche, ¿verdad? Pero viene de noche, no solo porque no quiere ser visto por otros o porque desea hablar con mayor tranquilidad con el maestro, sino porque su entendimiento está en tinieblas respecto a Jesús. Es decir, está confundido, no tiene una clara percepción. Sí le dijo Rabí, sí le dijo que viene de parte de Dios, pero Jesús hace tantas cosas que lo confunde. Entonces su fe todavía no es madura. ¿Y qué va a ser necesario para que esa fe crezca? ¿Cómo podrá él dejarse iluminar por Jesús? ¿Cómo le podrá permitir a Jesús, que se va a presentar como la luz más adelante, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a haber claridad en esa mentalidad oscura de Nicodemo? Pues en tinieblas, ¿verdad? De noche. Entonces aquí esto que estamos leyendo son comentarios. Como dijo Víctor, es un comentario mayor que los que están a pie de página en su Biblia y que enriquecen el tema. Cuando Nicodemo llama a Jesús rabí, pues le está dando el título de doctor judío. Entonces, le está diciendo que conoce, que no es ningún ignorante, sino conoce la ley y los profetas. Fíjense que eso es muy diferente a los sinópticos cuando le preguntan constantemente con qué autoridad dice esto, con qué autoridad haces esto. Entonces aquí habla en plural, sabemos. Entonces eso quiere decir que no solo es Nicodemo, sino que hay otros compañeros que participan de la misma opinión y que no pertenecen al grupo de marginados, ¿verdad? Sino que han visto los signos de Jesús y se dan cuenta de que realmente actúa como un maestro enviado por Dios. Y por lo tanto, la doctrina que él enseña tiene el sello de una autoridad divina. Fíjense, aquí utiliza este comentario la palabra milagros. Los milagros son una credencial del profeta. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos a varios profetas que de alguna manera hicieron milagros. Entonces,
Acuérdense ustedes, por ejemplo, eh, pues hay varios, el, ¿cómo se llama? El que era leproso, Namán, el leproso, ¿verdad? Entonces, sí, ahí vemos, se cura, lo manda a bañarse 7 veces al Jordán y se cura, ¿verdad? De la lepra. Entonces, y así tenemos otras obras grandes de los profetas que hablaban, que eran la voz de Dios, que eran la boca de Dios y eran verdaderamente signos auténticos de parte de Dios, ¿verdad? Luego, aquí viene lo importante, las respuestas que Jesús va dando. Fíjense, pues. Primero, aquí encontramos, en verdad, de cierto os digo, ¿verdad? Bueno, y hace la referencia al nacimiento de nuevo para poder, de nacer nuevamente, para poder estar o para poder entrar o para poder ver el reino de Dios. O sea, no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, esta respuesta de Jesús tiene un tono solemne cuando empieza, en verdad os digo. Eso ya, repetir 2 veces o 3 veces la misma palabra, pues es algo importante. Entonces Jesús va a dar una afirmación que no es solamente para salir del paso, sino tiene trascendencia. Sube, trascender quiere decir que sube de nivel, no se queda en un nivel bajo, sino sube más allá, ¿verdad? Y hace escoger a Nicodemo entre todo o nada. O sea, es decir, o te quedas así como estás o naces de nuevo para participar del reino de Dios o se quedan excluidos. Pero fíjense que las cosas aquí no son mágicas, por lo que estamos viendo, porque más adelante vamos a ver que es referencia al bautismo, ¿verdad? Entonces el bautismo no es una magia, no, el signo, el milagro y la magia son diferentes cosas. Entonces aquí vemos que son manifestaciones de Dios en Jesús y vemos que la respuesta de Jesús indica implícitamente que Nicodemo preguntó a Jesús qué hacer para entrar en el reino de Dios. O sea que no dice exactamente que Nicodemo haya preguntado eso. Dice, después de que Nicodemo dice, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahí no está preguntando nada, se dan cuenta que Nicodemo ahí no está preguntando nada, sino está afirmando. Y sin embargo, el versículo 3 dice, Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, si le responde Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Ahora sí le contesta Jesús, te aseguro. Otra vez en algunos dice te aseguro y en otros dice en verdad te digo. Si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahí sería la respuesta. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Aquí uno supone que Nicodemo le pregunta a Jesús qué puede hacer para entrar al reino de Dios. Un poco lo mismo que los sinópticos, aquel joven le pregunta ¿qué tiene que hacer para entrar en el reino de Dios. Y Jesús le responde, ¿verdad? Que cumpla con los mandamientos y el joven dice, pues yo lo he hecho todo eso desde mi niñez. Jesús dice, bueno, entonces véndelo todo y sígueme. Que vemos que el joven se alejó tristemente porque tenía muchos bienes, dice los sinópticos. Aquí vemos que Nicodemo pues no preguntó, pero cuando vemos la respuesta de Jesús, pareciera que preguntó,
¿Cómo hacer para entrar en el reino de qué necesito hacer? ¿Qué puedo hacer de nuevo? Acuérdense todo lo que era, doctor de la ley, maestro, era, bueno, era de todo, ¿verdad? Era un personaje importante. Entonces aquí habla de que Lucas habla de otro miembro del Sanedrín que hizo a Jesús una pregunta semejante en el capítulo 18 del versículo 18. ¿Lo pueden encontrar ustedes ahí para que lo veamos? Lucas 18, 18. ¿No? ¿No lo tienen? ¿Aló? ¿Ya se durmieron o ya no están? Lo estamos buscando, lo Lo estamos estamos buscando. buscando. Se tardan mucho. Acuérdense que tienen que ir arriba, Lucas, tienen que buscar los nombres arribita, rápido, rápido, rápido. Así Lick como que, dice, a ver, el que no quiso seguir a Jesús, dice. Cierto hombre importante le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. ¿Hasta dónde sigo? ¿Sigo ahí? ahí nada más, pero vea por ejemplo, la concordancia en el margen de su Biblia De la Biblia, ajá. para ver en qué otro evangelio está, en, en Mateo o en Sí, Marcos. sí, manda a Marcos, vamos a ver, ahorita le digo, que está en 8, que está un poco pequeño. Sí, Marcos, ¿qué? 16, 17. Permítame, solo me voy a poner otros lentes. Bueno, lo importante es que yo lo que quería que ustedes vieran es que ese es posiblemente el del joven rico, que es el Sí, paralelo del joven rico. sí, Lick, manda a Mateo 19, 10, capítulo 19, Ajá, versículo 16, y manda a Marcos 10, 17. va. Entonces, eso quiere decir, pero solo en Nicodemo dice que es un fariseo, en los otros no dice una cosa parecida, no lo identifica de esa manera. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que fue muy difícil que el mensaje de Jesús entrara en esos estratos, ¿verdad? Es importante darnos cuenta de que cada palabra de estos versículos posee una densidad muy fuerte. Y la expresión, si alguno no nace, esta frase significa la necesidad universal. Miren qué importante y qué forma tan rutinaria como volvimos el sacramento del bautismo. Porque vean de qué se trata. Se trata de nacer de nuevo. Si conectan con los versículos anteriores de la semana inaugural, entonces se trata de formar parte de la nueva creación, de la nueva comunidad. Y es una necesidad universal. No es solo para unos ni para el... Es realmente quien reconoce a Jesús se da cuenta de lo importante que es relacionarse con Él. Entonces, la palabra nacer tiene el sentido de engendrado. O sea, es disculpen la palabra que voy a usar, pero para entendernos, es como parir, pues. Es un parto nuevamente, donde cambiamos de condición de criatura a hijo, o sea, de una intimidad diferente. Entonces, es de nuevo, por eso dice el nacimiento de nuevo. Y luego aquí va a utilizar la palabra de lo alto, de arriba, el que no nace de lo alto, el que no nace de arriba. O
sea, porque Jesús es engendrado, no creado. Pero todo el tema de la encarnación de Jesús, ¿para qué? Fíjense que es a veces tan triste cuando uno oye que las personas, porque es que él vino a morirse, porque esa era su misión, y todo es tan simplificado que se contesta. Y no es así. Jesús vino a deificarnos a nosotros, a darnos parte de la divinidad de Dios, al subirnos de dignidad, a elevarnos, a sacarnos de la esclavitud del pecado. Son muchas razones de las que Jesús hace y que el bautismo nos inserta en esa realidad. Entonces, el evangelista emplea ese verbo, de si alguno nace de nuevo, todo lo que estamos diciendo, luego utiliza el verbo ver, que equivale a entrar. Pues no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios, no puedes participar del reino de Dios, no puedes gozar. Todos esos sinónimos entran en este diálogo. Es muy triste cuando nosotros escuchamos todo esto y lo vemos solo desde una superficie y luego no celebramos el sacramento con todas estas implicaciones que tiene, ¿verdad? Porque dice aquí, Juan hablará de ver la vida y ver la muerte. El reino de Dios, noción muy frecuente de los sinópticos, que aquí aparece muy pocas veces en el Evangelio de Juan, en este versículo. Tiene el sentido, el reino de Dios, de vida, vida eterna. Por eso lo que decíamos en el capítulo 17, que es la vida eterna, conocer. Pero ¿cómo vamos a conocer si no podemos entrar? Y como quien dice, la vía para entrar es el bautismo. Entonces, el concepto nacer de nuevo expresa una realidad tan vital que para ser verdaderamente cristiano hay que tener un nuevo nacimiento. Entonces luego entra la segunda conversación, pero ya nos quedan 2 minutos para que se acabe. Yo quisiera que, no sé, ya tienen el libro, yo no puedo estar leyendo todo aquí en la clase porque ya ven que se lee y se explica. Yo quisiera que ustedes hicieran el esfuerzo de terminar de leer el libro ahora, no la Biblia, hoy no les dejo la Biblia, leer solo esta parte que prácticamente estamos en la página 152 y termina creo que en la 154, creo yo, 54, termina aquí, finalmente, termina en la 154, sí. Entonces, para que lo vean y vean el discurso luego si quieren, pero con que lleguen a las 54 es suficiente y que entonces pregunten y así la tercera interlocución está en la página 156. O sea que sí son como 10 paginitas. Pero si no pueden las 10, por lo menos lo que ustedes vayan adelantando y puedan preguntar. Porque si aquí yo me quedo explicándoles todo esto, leyendo y explicando, pues entonces no vamos a avanzar muchísimo. Casi que se nos van los 2 periodos en unos pocos párrafos. Así es que háganme el favor, no les estoy dejando ningún trabajo que tengan que pasarlo a ningún lado, no hay ninguna tarea, solo que lean estas páginas. Estamos en casi que es de las 151 a las 60 tal vez. Luz y tinieblas, quiero ver, sí, 19, 21. Y luego aquí terminan las notas. Y aquí habla del sacramento. Hasta las 162 sería. Ahí se acaba, a las 162. Y ya entraríamos a otra etapa, que sería el testimonio del bautista. Entonces sería de la página que estábamos a las 162, si pueden. No sé si estamos ya o quieren volverse a conectar.